Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante. Cómo un simple número puede ser una brújula o una sentencia. Vamos a ver que no es solo una cifra, es un lenguaje. Un lenguaje universal que usamos para darle sentido al caos. Y bueno, en este análisis la idea es que aprendamos a hablar. A ver, para empezar, una pregunta. ¿Qué puede tener en común el cáncer, la tecnología espacial y la construcción de un puente? Suena a chiste, ¿no? Pero la respuesta de verdad es sorprendente y nos revela una herramienta, fundamental que usamos para manejar el mundo. Pues sí, la respuesta es esa. Todos se miden en estadios o etapas. Usamos esta idea para medir progreso, riesgo, resultados, de todo. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Lo que para uno es un avance, es éxito puro, para otro puede ser, literalmente, un declive irreversible. El mismo concepto, dos mundos opuestos. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Empecemos con el ejemplo que, seguro, es el más conocido y, sin duda, el más crítico, la medicina. Porque aquí, los estadios definen, pues, un camino de vida o muerte. En el mundo de la oncología, la estadificación es un sistema súper estandarizado, es global. Se le conoce como el sistema TNM, que básicamente son las iniciales de tumor, nódulo y metástasis. Y ojo, esto no es para nada arbitrario. Es un marco predictivo que le dice a los médicos con una precisión increíble qué tan avanzada está la enfermedad y, por lo tanto, cuál es el mejor camino a seguir. Y esta tabla lo ilustra perfecto, ¿no? Miren la progresión. En un estadio I, el cáncer está localizado, está confinado, y el objetivo es clarísimo, la cura total. Pero a medida que se avanza en los estadios, la cosa se complica. La enfermedad se vuelve más y más invasiva. Al llegar al estadio 4, la meta ya cambió drásticamente. Ya no se habla tanto de curar, sino de prolongar la vida y manejar los síntomas. Cada número es, en esencia, una escalada que parece no tener vuelta atrás. Ahora vamos a los números, porque aquí es donde el impacto se siente de verdad. Fíjense en esta caída. Es dramática. Para el cáncer de colon, por ejemplo, la tasa de supervivencia a 5 años pasa de un casi 97% en el estadio I a un durísimo 16% en el estadio 4. Este número no es una abstracción, Esto cuantifica la gravedad y define las expectativas de una forma muy real y muy contundente. Y aquí es donde hacemos un giro de 180 grados. A ver, ya vimos que en medicina un número más alto es sin duda una mala noticia. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que en otros campos es exactamente al revés? Vamos a pasar de este paradigma de deterioro a uno completamente distinto, uno de validación y crecimiento. Listo, cambiamos de chip completamente. Nos vamos al mundo de la innovación. Aquí, los estadios no tienen nada que ver con una enfermedad. Al contrario, describen el nacimiento y la maduración de una idea. Este es el famoso Sistema de Niveles de Madurez Tecnológica, o TRL por sus siglas en inglés. Y esto es genial, nació en la NASA. Claro, necesitaban una forma de gestionar el riesgo altísimo de sus misiones espaciales. Y lo que empezó ahí, ahora es un estándar internacional. Es básicamente el lenguaje que usan ingenieros, científicos e inversores para ponerse de acuerdo y medir qué tan cocinada está una tecnología. Y aquí, como decíamos, la progresión es hacia arriba. Se empieza en un TRL1, que es la idea, el concepto puro, la ciencia básica. Luego, en el TRL2, ya se empieza a pensar en una aplicación. En el 3, se hace la primera prueba de concepto en el laboratorio. Y para el 4, ¡pum!, ya tenemos un prototipo que funciona en un entorno controlado. Cada paso es un hito. Es una validación que va reduciendo la incertidumbre y aumentando el valor de la idea. Es, literalmente, una escalera hacia el éxito. Y finalmente, vamos a un tercer mundo, uno que vemos todos los días, la construcción de grandes proyectos de infraestructura. Aquí, las etapas o los estadios son el mapa que nos lleva de un plano, de algo abstracto, a una realidad física y tangible. Pensemos en un puente, un aeropuerto, un tren. El proceso siempre se divide en fases secuenciales, aunque aquí no siempre se usa una numeración tan formal como en los otros casos. La progresión aquí no mide ni deterioro ni madurez científica. Lo que mide es la transformación, el paso de una idea a un activo concreto y funcional. Y en el medio, claro, se gestionan riesgos enormes. Y cuando hablamos de riesgos, aquí el principal es el económico. Miren este número, 48%. Ese es el sobrecosto promedio en proyectos de infraestructura de transporte. Es una cifra brutal que nos deja clarísimo cuáles son las consecuencias de no gestionar bien cada una de esas fases del proyecto. Todo proyecto tiene un ciclo de vida.
Una secuencia lógica, ¿no? Va desde la planificación inicial, pasa por el diseño y la construcción, hasta que finalmente se entrega y se cierra. Y cada una de estas fases es un hito, que está gobernado por revisiones, por aprobaciones. A menudo se les llama puertas de control o gates. Son puntos de decisión clave que determinan si el proyecto sigue adelante o no. Muy bien, ahora es momento de unir todas las piezas. Hemos visto 3 mundos que, a primera vista, no tienen nada que ver, pero todos usan la misma idea de estadios. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué nos dice esto sobre la forma en que manejamos problemas complejos? Esta tabla es un resumen perfecto. Por un lado, la medicina. Progresión hacia abajo, descendente, para medir una incertidumbre biológica, y su sistema es súper rígido, basado en evidencia. Luego, la tecnología, progresión hacia arriba, ascendente, para medir la incertidumbre técnica, con un sistema también muy estandarizado. Y finalmente, los proyectos. Avanzan hacia adelante, de lo abstracto a lo concreto, gestionando la incertidumbre económica y logística con marcos que son, por lo general, más flexibles. Hay una cita del material de origen que lo resume todo de una manera brillante. El estadio 4 en cáncer es catastrófico, mientras que el estadio 4 en un proyecto es celebrado como un hito de éxito. Es que es increíble. El mismo número, estadio 4, puede ser una catástrofe o un triunfo. El contexto simplemente lo es todo. Vamos a ponerlo de forma todavía más directa. De un lado, una falla sistémica catastrófica. Del otro, la culminación de un trabajo exitoso. Esto lo que demuestra es que el concepto de estadio no es algo único, no es monolítico. Es una herramienta de análisis que es, de verdad, increíblemente poderosa y súper adaptable. Así que, al final la pregunta de fondo no es ¿qué significa el número?, sino ¿para qué lo estamos usando? Sea para diagnosticar una enfermedad, para validar una nueva tecnología o para construir el futuro, los estadios son muchísimo más que una simple cifra. Son el lenguaje que hemos inventado para navegar, para gestionar y, en última instancia, para tratar de dominar la complejidad del mundo.